Hola niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar a través de esta forma distinta, diferente, que son estos videos en los cuales vamos a ir aprendiendo de manera diferente, pero vamos a seguir conectados, porque la idea es que a pesar de este tiempo de cuarentena, en donde tenemos que estar en nuestra casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra familia, de igual forma podamos aprender, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a conocer acerca de las sílabas. Algunos de ustedes yo sé que han estado trabajando en algunas actividades que les dejamos un par de días atrás, que sus papás los fueron a buscar al colegio, pero para aquellos que han estado trabajando y también para los que no han trabajado en eso, esta clase es para que podamos aprender acerca de qué son las sílabas, algo que vamos a estar trabajando durante varios días en estas clases que vamos a tener a través de video. Lo primero que tenemos que decir es que en el mundo tenemos muchos objetos, todo lo que podemos ver y también conceptos y cosas que no podemos ver tienen nombre. Ese nombre, alguien pensó, ¿cómo podemos denominar a esos nombres? Y dijo que les vamos a llamar palabras. O sea, cada uno de los nombres de los objetos que tenemos acá es una palabra. Y lo que hacemos es etiquetar, poner una etiqueta a cada objeto, tal como lo hacen en el supermercado. Cuando uno va y está el precio de ese objeto, por ejemplo, una pintura en spray vale tal dinero, tiene una etiqueta. De la misma forma, todas las palabras, todos los objetos, todo lo que podemos ver, los conceptos, todas estas palabras tienen una etiqueta que la vamos a caracterizar por un rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos observar acá un barco, un velero, y diríamos que esto es un velero y lo etiquetamos con esa palabra, con ese nombre. Entonces, como les decía, todos los objetos, en este caso una casa, la vamos a etiquetar y le vamos a poner un nombre que va a ser una palabra. La palabra casa. Pero esa etiqueta yo la puedo dividir. Puedo hacer unidades más pequeñas que me van a permitir poder aprender esa palabra, tanto a escucharla, a decirla, pero también a leerla. Y para eso es esencial poder dividirla, poder separarla en esta unidad que va a ser la sílaba. ¿Qué va a ser la sílaba entonces? Primero, la separación de esta palabra, de esta etiqueta, del nombre. Vamos a separar, a cortar la palabra en una unidad más pequeña que vamos a denominar sílaba y que vamos a representar siempre a través de círculos. Cada vez que veamos entonces en un objeto, veamos estos círculos, vamos a estar viendo sílabas. Vamos a contar, vamos a decir, vamos a nombrar sílabas, ¿ya? De otra forma, también podemos decir que las sílabas son los golpes de voz que damos por cada palabra. Por ejemplo, en casa, yo voy a nombrar dos golpes de voz, es decir, casa. Son las separaciones que yo tengo. Entonces, resumiendo, ¿qué es una sílaba? Una sílaba es un corte, una separación que vamos a hacer. La podemos hacer con una tijera, con un cuchillo, con lo que sea, pero es una separación de una palabra. Por ejemplo, acá tenemos la palabra tigre. Tigre tiene dos sílabas. Tigre. ¿Cómo yo lo puedo entender más fácil? Es cuando yo quiero hablar en cámara lenta y lo que vamos a hacer es decir las palabras lentamente y vamos a decir, aquí tengo un tigre, lentamente en cámara lenta. Entonces, ¿cómo separamos estas palabras? ¿Cómo las cortamos diciéndolas en cámara lenta? Tigre, ¿ya? Y a cada una de estas unidades que son más pequeñas que una palabra, las vamos a llamar sílabas. ¿Para qué separamos en sílabas entonces? Porque al igual como en una pieza, en una casa, está todo desordenado, lo que nos permite poder separar en sílabas es ordenar, clasificar. Por ejemplo, si yo tuviera esta pieza, lo que haría es tomar cada uno de estos objetos
e identificar en cuál de esos cajones del mueble irían. Entonces van a haber algunos que van a ir primero, otros que van a ir después, o van a ir en los cajones del medio, hay otros que van a ir en los cajones finales, pero finalmente lo que hacemos es identificar y ordenar en qué lugar va cada uno de estos sonidos, de estas separaciones de la palabra. Entonces, cuando separamos en sílabas, lo que hacemos es ordenar la palabra para que después podamos jugar con los elementos que contiene esta palabra que le vamos a denominar sílabas, ¿ya? Dicho de otra forma, por ejemplo, podemos determinar cuáles sonidos van primero, cuáles van al medio y cuáles van después. Podemos hacer un conteo de esas sílabas, saber cuántas sílabas tiene una palabra, cuál es la primera sílaba, cuál es la última, cuáles son las sílabas que están al medio, y además después vamos a aprender que estas sílabas las podemos cambiar de lugar e inventar nuevas palabras, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a contar las sílabas? Que esto es lo importante, que es lo que vamos a estar trabajando durante estos días. Una forma es con nuestras manos aplaudiendo. Por ejemplo, si yo tengo acá un plumón, yo diría con aplausos, plumón, ¿cierto? Vamos a hacerlo de nuevo. Este es un plumón. Si yo cuento o separo más bien las sílabas con aplausos, como es esta primera forma, diría plumón, ¿cierto? Pero además también lo puedo hacer no solo con las manos, sino también con los dedos. Y a este mismo plumón yo le voy a decir plumón. Y tiene dos sílabas. Separamos plumón. Pero además de usar mis manos, también puedo usar fichas que a sus papás también se les entregó junto con las actividades, y quienes no le pueden preguntar a sus papás para que las consigan porque están en el computador también. Podemos usar fichas. Entonces, mira, yo voy a decir que plumón tiene plumón y separo plumón. Y además puedo ver inmediatamente cuántas sílabas tiene, que en este caso son 2. Y otra forma también que podríamos hacer es cortar esta imagen, cortar esta palabra. Entonces yo diría, mira, aquí tengo un plumón, entonces voy a separarlo. Digo, plumón, plumón. Y si recordamos lo que dijimos anteriormente, que separar en sílabas es cuando hablamos en cámara lenta, podríamos decir entonces que es un plumón, plumón, ¿cierto? Entonces, ahora lo vamos a hacer juntos, vamos a separar las sílabas de estas palabras y vamos a darnos cuenta cómo entonces podemos separar estas palabras en sílabas. Comencemos, mira, esta es una cama. Si aplaudimos, decimos cama, ¿cierto? Si lo hacemos con nuestros dedos, diríamos cama. También dijimos que podemos hacerlo con fichas. Diríamos cama, ¿cierto? Y si lo cortamos, separamos esta palabra en sílabas, nos quedaría dos partes. Cama. Entonces, lo hacemos en cámara lenta, mira. Cama. Y así separamos cámara en dos partes. Continuamos, mira, con mesa. A ver. Si aplaudimos, separando las sílabas de mesa, nos queda mesa. También lo podemos hacer con nuestros dedos y nos queda mesa. Mesa. Si lo hacemos con las fichas, nos quedaría, volvemos a ocupar la misma, nos queda mesa. Lo hacemos en cámara lenta ahora, mira.
mesa. Y si cortamos, separamos esta palabra, nos quedaría también en dos partes, como mesa. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Van tomando la dinámica? Entonces lo que hacemos es separar, dividir, cortar la palabra en partes. Vamos con otro objeto de la casa. Esta es una cocina. Si aplaudimos con nuestra mano nos queda cocina. Si lo hacemos con nuestros dedos nos quedaría cocina. Si bien ahora lo hacemos entonces con nuestras fichas, nos vamos a dar cuenta que ya no es la misma, sino que vamos a ocupar esta y vamos a decir cocina. En cámara lenta, ¿cómo nos queda? Cocina. Y bien, si ahora cortamos esta palabra con nuestras tijeras, nos va a quedar, mira, cocina. Y ahora ya la separación es más grande, entonces podemos decir que esta palabra es más larga que las otras porque tiene más partes. Vamos a ver otra a continuación. El televisor. Si aplaudimos cuántas sílabas tiene televisor, nos queda televisor. ¿Cierto? Ahora, si lo hacemos con nuestro dedo, nos queda televisor. Si lo hacemos con nuestra ficha, nos vamos a dar cuenta que ahora necesitamos otra ficha distinta, que es esta, mira. Televisor. Si lo hacemos en cámara lenta, nos queda televisor. Y bien, si ahora lo cortamos, ¿cómo nos quedará? Mira. Esta tiene 4 partes, decimos televisor. Y hasta aquí, de todas las palabras que hemos visto, esta es la más larga porque tiene más partes en las cuales podemos dividir la palabra. Ahora vamos a ver una diferente, que tiene algo distinto. Mira, este es un pan. Si aplaudimos, nos queda pan. Si contamos con los dedos, pan. Si usamos nuestras fichas, vamos a usar esta que dice pan. Cámara lenta, nos queda pan. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué es diferente? Porque en esta palabra no la podemos cortar. Toda la palabra es solo una sílaba. Entonces también tenemos que, así como hay palabras que son muy largas, como televisor, que podíamos separarlas muchas veces, hay otras palabras que no las podemos separar y que toda la palabra es una sola sílaba. ¡Wow! Vamos a seguir aprendiendo de esto, pero creo que se den cuenta que así como hay palabras cortas como pan, hay otras palabras que son más largas como televisor, que es una palabra larga. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos una pelota. Esta pelota, si vemos cuántas sílabas tiene y lo hacemos con nuestras manos, decimos pelota. Si ahora lo hacemos con nuestros dedos, decimos pelota. Si lo hacemos con nuestras fichas, vamos a ocupar esta que tiene el color azul y decimos pelota. Y en cámara lenta nos queda pelota. ¿Sí? Y si cortamos entonces nuestra palabra, nos vamos a dar cuenta que tiene
3 partes y decimos pelota. Muy bien. Último ejemplo. Vamos a ver aquí. Tenemos un baño. Si lo hacemos con estas palmas, decimos baño. Luego de nuevo. Baño. Si lo hacemos con nuestros dedos, nos quedaría baño. Ahora, si lo hacemos con nuestras fichas, recuerden que estas fichas son iguales a las que ustedes tienen. Decimos baño. Cámara lenta. Baño. Y si cortamos esta palabra, nos queda entonces baño. Tenemos 2. A ver ustedes ahora con esta. Atención. Tallarines. Tallarines. ¿Cómo será si lo hacemos con nuestras palmas? A ver. Tallarines. Eso. Ahora con los deditos. A ver. Tallarines. Y si lo hacemos con las fichas, ¿cuál ficha ocuparíamos? La de color café. Y diríamos tallarines. Entonces, si cortamos nuestra palabra, nos vamos a dar cuenta que tiene muchos cortes porque es una palabra larga. Tallarines. ¿Cierto? Entonces, con estos tallarines que se ven tan ricos, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, en la cual aprendimos sobre las sílabas, que son estas partes, las divisiones que hacemos sobre las palabras, que las podemos hacer en cámara lenta y que lo podemos contar tanto con nuestras palmas, nuestros dedos, con fichas o bien cortando